Interludio 2 por Ikura Ivano interludió. Esclavo el chamán orco, Teral, se sentó y esperó frente a la crepitante fogata con una tensión que se negaba a abandonarlo, por mucho que intentara calmarse. Sentado a su lado estaba el martillo que Ogrim Doomamer le regaló con su último aliento, junto con su armadura negra y el título de jefe de guerra. A pesar de ser el líder de la nueva horda, realmente no se creía digno del puesto, pero al mismo tiempo sabía que Ogrim veía algo en él. Incluso el clan Lobo Gélido le dijo que creían que su camino los conduciría a la grandeza. Por esas razones, se vio impulsado a demostrar que era digno de sus expectativas. No te preocupes, joven. Incluso si no fuera por la voz ronca, el sonido de los fuertes pasos lo habría alertado de la presencia del Tauren. El jefe Pezuña de Sangre, Cairne, era una figura corpulenta, grande y musculosa, de tal manera que cada paso de su casco enviaba ruidos en miniatura a través del suelo. Incluso caminando tan suavemente como podía, los pasos de Cairne eran como pisotones para un orco de tamaño normal cuando se detuvo frente a la fogata. En todos nuestros tratos con los elfos de la noche, nunca hemos visto que fueran injustos. ¿Dónde estaban cuando los centauros te asediaron? El troll, Vol'jin, jefe de la tribu Darkspear, estaba sentado en un tronco en el lado opuesto de la fogata de Thrall, escondiéndose en sus bosques como cobardes. Sentado en otro tronco estaba el maestro de espadas orco, Gromachel-Skream, segundo al mando de la nueva horda. Mi clan Blood Oath solo comercia con ellos. No interferimos en los asuntos de los demás. Pero dejarte morir. Son una raza egoísta. No puedo confiar en los elfos, amigo, comentó Vol'jin. Los trolls hemos estado peleando con ellos durante años. Los conocemos muy bien. Aún debemos intentarlo, dijo simplemente Thrall, una respuesta que no les cayó bien al troll y al maestro de espadas orco. Thrall, están aquí, murmuró Grom en voz alta y oscura. Al girar la cabeza, Thrall vio un contingente de elfos de la noche abandonar la oscuridad del bosque a Zenvale. Incluso bajo la luz de la luna, eran como sombras, parpadeando como si fueran a desaparecer a plena vista. Eran musculosos en comparación con los elfos nobles del continente oriental, tenían menos de esa fragilidad y más de un salvajismo salvaje. No eran tan vulnerables físicamente como sus primos, pero eso no significaba que no hubieran similitudes más allá de sus orejas puntiagudas. Incluso desde aquí, podía sentir el desdén y la desconfianza saliendo de ellos como si fueran una parte permanente de sus existencias. Las únicas experiencias que pudo aprovechar fueron las pocas veces que conoció a algunos elfos nobles, y esas ocasiones estuvieron lejos de ser agradables. Agarrando su martillo, el jefe de guerra de la nueva horda se puso de pie, mientras sus compañeros orcos seguían su acción. Vol'jin y sus trolls hicieron lo mismo, aunque se quedaron ligeramente atrás. Observaron y miraron fijamente a los elfos de la noche que llegaban y se detuvieron a una distancia considerable de ellos. Los números en ambos lados eran iguales, y la sed de sangre que brotaba de ambos lados era malevolencia manifestada. No había necesidad de adoptar posturas ya que ambos lados estaban listos para luchar a muerte en cualquier momento. Te saludo en nombre de la horda y espero que podamos lograr la paz, dijo Thrall mientras daba un paso adelante. Las bestias salvajes conocen siquiera el significado de esa palabra. Grom gruñó y dio un paso adelante, pero Thrall extendió un brazo para detenerlo. Ya basta, Fandral. Una elfa de la noche se adelantó a sus colegas. Vinimos aquí a instancias de Cairne Blood Oath. Me gustaría empezar diciendo que lamento lo ocurrido y pido disculpas en nombre de mi pueblo, dijo Thrall. Grom quiso gruñir, pero Thrall lo silenció con una mirada. No parece que el resto de tus compañeros estén de acuerdo. Ambos hemos sufrido pérdidas mutuas en la escaramuza, dijo Thrall. Fueron malentendidos los que condujeron al conflicto que dio lugar a rencores. Espero evitar esos rencores, dejar que el tiempo sane las heridas en lugar de profundizarlas. Sabías palabras, comentó la elfa de la noche. Quizás tengas razón. Permítanos presentarnos. Soy la sacerdotisa Tirande Whisperwind y esto, agitó su mano hacia un elfo de la noche con largo cabello verde y barba angulosa. Es el archidruida Fandral Stagelm, y hablamos en nombre de los elfos de la noche.
Bien conocido. Soy Tral del clan Lobo Gélido, jefe de guerra de la nueva horda. El chamán orco se dio unas palmaditas en el pecho antes de señalarle al maestro de espadas orco que estaba a su lado. Y este es mi segundo al mando, Gromachelskream del clan Warzone. Una vez más, lamentamos el desafortunado incidente que ocurrió entre nuestra gente y esperamos que acepte nuestras más sinceras disculpas. Tral prácticamente podía sentir las oleadas de insatisfacción que emanaban de Grom y podía entender por qué. La antigua horda no había sido alguien que retrocediera ante otra raza, sin importar el costo. Sin embargo, eso había sido bajo la influencia de sangre demoníaca. Era hora de que la horda aprendiera una forma diferente de resolver los problemas que simplemente mediante la fuerza de las armas. Fandral chasqueó la lengua mientras los miraba con disgusto. Al menos sabes que estabas equivocado. Tral pudo sentir que los orcos se erizaron ante el insulto, y muchos tomaron sus armas. Al ver esta respuesta, los elfos de la noche comenzaron a retroceder mientras buscaban sus arcos. Sin embargo, un fuerte pisotón sacudió el área inmediata, haciendo que todos los ojos se volvieran hacia Cairne Blodov. Paz. Cairne se interpuso entre los dos lados con las manos en alto. Resolvamos estos problemas sin derramamiento de sangre. Paz. Fandral hizo un gesto con la mano hacia los orcos y trolls. Míralos. Están contaminados por los viles y, peor aún, se asocian con trolls. Salvaron a mi clan cuando estábamos al borde de la extinción, respondió Cairne. E hicieron lo mismo con los trolls Lanza Negra. La generosidad que el joven jefe de guerra y su gente han mostrado demuestra con creces su nobleza. Antes de que Fandral pudiera responderle al Tauren, Tral intervino en la conversación. La corrupción vil es una maldición que soportamos. Eso es cierto, admitió Tral. Pero no somos nuestros predecesores. Nos hemos liberado de los demonios que una vez nos esclavizaron. HMPH. Fandral no parecía convencido, pero la elfa de la noche habló. Ya basta, Fandral. Tyrande miró de reojo a la archidruida antes de volverse para mirar a Tral. Sus ojos lo buscaron por un momento antes de asentir. Se necesita un líder humilde para admitir su error y uno más sabio para disculparse. Su expresión se suavizó. Debido a sus palabras y acciones de hoy, consideraremos la escaramuza en Valle Fresno como un evento desafortunado y lo superaremos. Tral se sintió internamente aliviado, pero no lo demostró mientras asentía. Gracias, sacerdotisa y archidruida, por su comprensión y generosidad. Tyrande, por una vez, sonrió y asintió. Ahora, nos contaron sobre su intención. Aquí hay un mapa de dónde se extiende nuestro territorio. Ante sus palabras, una elfa con un arco colgado alrededor de su cuerpo se acercó al chamán orco y le entregó un pergamino enrollado. Tral lo tomó y lo abrió, escaneando el mapa dibujado en él. Por un momento, quedó atónito ya que lo que se mostraba en el mapa mostraba que un tercio del continente era suyo. Incluso tenían importantes propiedades al suroeste. Sin embargo, eso no tenía mucho sentido si tomaba lo que había aprendido de Grom sobre los elfos altos y lo aplicaba aquí. Las fuerzas de los elfos altos siempre habían sido bajas en número, pero el tamaño de este territorio los hacía parecer más cercanos en población a los humanos que a sus primos lejanos. Cerró el pergamino y se lo entregó a un orco cercano. Drektar, el chamán mayor del clan Lobo Gélido y su maestro, querría hacer copias más adelante. Mis agradecimientos. Tral inclinó la cabeza. Esto ayudará a evitar más malentendidos desafortunados entre nuestro pueblo. Tyrande se rió entre dientes, habiendo leído sus intenciones. Enviaré un mensaje a través de nuestros territorios. Si encontramos más de tu gente perdida en nuestras tierras, los dirigiremos a donde estás. De nuevo, tienes mi agradecimiento. Tral se sintió aliviado ahora. Si bien se contabilizó la mayoría, todavía faltaban algunos. Ahora, pasemos a tu petición y a la razón principal por la que intentaste profanar nuestros árboles sagrados. Aunque Tyrande habló sin rodeos, no había calor en sus palabras, simplemente una declaración de un hecho. Fandral se burló, pero por lo demás dejó que ella hablara. El jefe de guerra permaneció en silencio, permitiéndole continuar.
Desafortunadamente, nuestro método para obtener madera difiere del de ustedes, razas más jóvenes, dijo la sacerdotisa de Elune con un suspiro. Podemos darles más de lo que intercambiamos con los Taurens, pero nosotros también tenemos nuestras propias necesidades. Tral estaba en conflicto. Sabía cuánto recibe la gente de Cairne y, a partir de eso, pudieron construir fuertes y resistentes. Las hachas hechas con madera de vallefresno habían demostrado su calidad cuando se probaron en batalla contra los jabalíes y otras razas. Sin embargo, su gente superaba en número a la de Cairne por al menos 8-1. Nuestra gente necesita madera para construir nuestras casas y asegurar nuestra supervivencia. Si no podemos construir nuestros refugios y encender nuestras fogatas antes de que llegue el frío, muchos sufrirán, dijo Tral. Entonces tal vez deberías reducir el tamaño de los centauros, forastero, replicó Fandral burlonamente. Fandral. Eso fue innecesario. Tyrande se giró y lanzó una mirada de disculpa hacia Tral. Sin embargo, él dice la verdad. Usted y su gente son forasteros en esta tierra. No tenemos ninguna obligación de alimentarlos o cuidarlos. Deben encontrar otra manera por su cuenta. Nos harías morir por los árboles. Gron gruñó fuerte y enojado, alcanzando su hacha en su cintura. Sin embargo, Tral rápidamente lo agarró de la muñeca y lo detuvo. Gron puede enfadarse rápidamente, pero tiene razón, dijo Tral mientras soltaba la muñeca de Gron. Tengo una responsabilidad con mi pueblo. Hemos sido esclavizados por demonios y encarcelados injustamente por humanos. Cuando escapé de mi amo de esclavos, me prometí a mí mismo que no permitiría que mi pueblo viviera como prisioneros, languideciendo en la miseria hasta la muerte. Nos lleva nunca más. Por primera vez en toda la reunión, la expresión de Tral se convirtió en una mirada furiosa y cruel que dirigió a Tyrande. Si esa es la única razón que justifica esto, habrá guerra. Los ojos de Tyrande se entrecerraron. ¿De verdad crees que puedes ganar una guerra así? Tal vez. Tal vez no, respondió Tral con ligereza. Pero arrasaremos todo y lucharemos hasta nuestro último aliento. Esto, os lo prometo. Las tensiones aumentaron cuando un silencio invadió la zona. La mirada de Tyrande lo buscó, tratando de encontrar las grietas y las capas subyacentes, pero durante toda la reunión, lo encontró franco y sincero sin la capa de engaño que estaba acostumbrada a encontrar. Una vez que eso se estableció, supo que él hablaba en serio cada palabra. Tomó otro momento darse cuenta plenamente de las implicaciones de esas palabras. Por el número de estos forasteros que informaron sus exploradores, una guerra entre ellos envolvería al menos la mitad del bosque en su dominio. Sin embargo, ella no podía retroceder aquí. Les devuelvo ese sentimiento. Desde la antigüedad, hemos protegido los bosques sagrados de aquellos que asesinarían a los venerables árboles por su propio egoísmo. Ustedes, las razas más jóvenes, se expanden imprudentemente, sin tener en cuenta la naturaleza. No comprenden la devastación. Trae solo por la presencia de los de tu especie. Tu desprecio por las vidas de especies que no son la tuya es insensible y despiadado, dijo Tral. ¿Dónde estabas cuando el clan Blood Oath necesitó tu ayuda? No interferimos en los asuntos de las razas más jóvenes y menores. Viven y mueren según sus elecciones, respondió Fandral condescendientemente. Muchas razas cobardes han tratado de desafiarnos a lo largo de los siglos. Ninguna ha sobrevivido. Di la palabra, Tral. Gron sacó su hacha y la levantó hacia los elfos de la noche. Y los destrozaremos como los débiles que son. Una parte de Tral le cantó que no dejara pasar el desaire, pero la parte más racional de él se dio cuenta de que estaban respondiendo a la provocación tal como lo habría hecho la vieja horda. Entonces, con eso en mente, miró a Tyrande y levantó una mano. Retírate, Gron, ordenó Tral. Creo que hoy estamos peleando con palabras, no con hachas. No hay manera de que nos concedan más madera. Tral comenzó Gron, pero un puño levantado silenció al orco. Tyrande le dio al jefe de guerra orco una larga y dura mirada antes de que ella también suspirara. Veré qué puedo hacer.
No será tanto como usted ha pedido, pero si aumenta su madera con árboles que no están en nuestro territorio, entonces tal vez sea suficiente. Le agradezco su generosidad, respondió Thrall. Espero que con el tiempo nuestro pueblo pueda convertirse en amigo y aliado firme. Que la sabiduría de Elune te guíe, joven chamán. Dicho esto, Tyrande, Fandral y su contingente de elfos de la noche dieron media vuelta y regresaron al bosque. No pasó mucho tiempo antes de que desaparecieran entre las sombras de la línea de árboles. En el momento en que los elfos de la noche desaparecieron de la vista, Gron se volvió hacia Thrall. Así no era como debería haber hablado un orco orgulloso, Thrall. No como un humano. Gron escupió la última parte con desagrado. Todos, despedidos. Ordenó Thrall con voz firme mientras miraba a la gente a su alrededor, incluso a sus guardias personales. Karine sabía que la orden no estaba destinada a él, pero aún así los Tauren también se llevaron a su gente contacto. En el momento en que todos estuvieron lo suficientemente lejos, Thrall se volvió hacia su segundo al mando. No, Gron. Ese fue el método de la antigua horda. No repetiremos su error. Al ver que Gron no retrocedía, Thrall lo agarró por los hombros y lo miró fijamente a los ojos. Necesito que me prometas que te asegurarás de que esta paz dure. Nuestra gente finalmente tiene la oportunidad de empezar de nuevo. No podemos desperdiciar esto. Necesito que me digas que lo entiendes, Gromachelskream. El orco más pequeño parecía en conflicto justo antes de que algo pareciera hacer clic en su cabeza. Suspiró con cansancio. Grom acercó una mano a mi cabeza. Lo siento, Thrall. Es solo que, no solíamos ser así, no, eso es mentira. Solíamos comerciar con los Draenei. Lo había olvidado porque había sido hace tanto tiempo. Thrall parpadeó cuando Grom empezó a murmurar para sí mismo. Se sentía preocupado por su amigo, pero fuera lo que fuese por lo que Grom estaba pasando, finalmente pareció salir de ello. Tienes mi palabra, Thrall. Cualquier guerrero que rompa la paz, lo mataré yo mismo. Forjaremos un futuro mejor para nuestro pueblo. Lo interludió. Terenas o el rey Terenas Menetil de Lordaeron echó un vistazo a la antigua habitación. Estaba escasamente amueblada y decorada, y en realidad solo contenía una mesa pequeña, una silla, una estantería y un espejo alto. Sin embargo, eso fue más que suficiente para el propósito previsto. Se esperaba que el anfitrión de una reunión de naciones llegara el último para poder comenzar la reunión en serio. Como tal, generaciones de reyes y reinas habían esperado en esta misma sala, almacenando su conocimiento en estos libros para que sus descendientes pudieran participar de su sabiduría y aliviar sus mentes del estrés de la próxima reunión. El hecho de que muchos de estos libros estuvieran llenos de horribles tonterías y chistes lamentables era simplemente una consecuencia de esas mentes estresadas y de la necesidad de que las generaciones futuras comprendieran su dolor. De hecho, durante la Segunda Guerra, había escrito extensamente en algunos de estos mismos libros. Tenía la esperanza de que su hijo, Arthas, eventualmente leyera estos libros y entendiera los diferentes lados que todos los gobernantes tenían que mantener ocultos a toda costa. Era un deber duro, pero estaba seguro de que su hijo estaba a la altura del desafío, igual que cuando él mismo fue enseñado por su propio padre. Caminó hacia la estantería y sacó uno de los tomos de tapa dura. Abriéndolo, hojeó la página escrita desordenadamente a la que había recurrido al azar. Era peor de lo que recordaba. O tal vez su humor lo había abandonado en la vejez. Si este no hubiera sido un libro escrito por gobernantes de épocas pasadas, lo habría tirado para que los carroñeros jugaran con él. ¿Crees que Arthas será un buen gobernante, Uther? Con el libro aún abierto en las manos, Terena se volvió hacia su viejo amigo. Sí. Uther entró en la habitación. Con algo más de tiempo y experiencia. Como padre, todavía estoy enojado contigo. Se suponía que debías estar ahí para protegerlo, dijo Terenas. Pero como rey, sé que incluso si estuvieras allí, no habrías podido hacer nada. 4 demonios. 4 demonios habían sido escondidos dentro de una de las ciudades más fuertes de Lordaeron junto con un ejército de traidores y no muertos. El hecho de que pudieran ocultar un ejército entero muestra cuán profundamente se habían infiltrado en Lordaeron.
Uther permaneció en silencio. Había pensado mucho en lo que habría hecho si lo hubiera sabido. Si la joven Jaina hubiera llegado aquí y hubiera pedido ese edicto real, se lo habría concedido. Confío en que harás lo correcto. Terenas cerró el libro de golpe. Todavía lo hago. Debería haber hecho más para detener a Artas, hiciste todo lo que pudiste. El rey parecía pensativo mientras guardaba el libro en la estantería. Quiero que esté a salvo, pero sé que su naturaleza lo guía hacia el peligro. Siempre ha estado corriendo hacia adelante. Testarudo y testarudo, incluso cuando estaba entrenando. Eso sí lo es. Más príncipe que paladín, dijo Terenas antes de girarse para mirar a Uther. Él nunca adoptó tu humildad. A pesar de mis mejores esfuerzos. Sí. A pesar de eso, el rey de Lordaeron se rió suavemente antes de que se le escapara un suspiro de resignación. ¿Dónde está ahora? En Stratholme. Uther exhaló profundamente, todos sus arrepentimientos eran palpables. El niño no se aleja de su cama. Aún así, han pasado más de 3 meses. Él le debe mucho. Me pregunto si eso es todo, murmuró Terenas. ¿Cómo va la distribución de la cura? La mayoría de nuestros pueblos han recibido envíos. La mano de plata y los guardias de Tirisfal habían estado escoltando personalmente las pociones cuando estaban disponibles, respondió Uther. Tus alquimistas no han descansado desde que empezó todo esto. ¿Y los envíos a nuestros aliados? En su camino. Muy bien. Terenas se sintió aliviado. ¿Han llegado todos los invitados? Sí. Se están adaptando. Entonces no debería hacerlos esperar. Hablaremos en otro momento, viejo amigo. Como desees, mi rey. Los dos salieron de la habitación y caminaron por el pequeño pasillo. Si bien había algunas antorchas para iluminar el camino, no se permitía ninguna en este lugar, por lo que no había necesidad de más. Sin embargo, ni siquiera un rey podía ir sin protección, por lo que normalmente se utilizaba un guardia, y en este caso, era Uther. Sin embargo, el secreto aquí era que en esa sala de espera había un pasillo de un solo sentido escondido. En el caso de que un asalto llegara tan profundamente dentro del castillo, la línea real podría escapar a los túneles que conducirían hasta Abril. Por supuesto, solo debía utilizarse como último recurso. Eso se debía a que era un túnel secreto que se había construido en la época de sus antepasados y, como tal, nadie fuera de la familia real lo sabía. El problema era que no se podía esperar que la realeza mantuviera un túnel por sí misma. Por tanto, había demasiadas incógnitas. ¿Qué pasaría si el túnel se hubiera debilitado por el tiempo y se hubiera derrumbado a mitad de uso? Por lo tanto, morir al ser enterrado vivo era un riesgo muy real, y eso sería mucho peor que morir con una espada en la mano y un grito de guerra en los labios. Incluso si tuviera que enviar a su hijo allí, decidió no usarlo nunca. Al final del pasillo, Uther tiró de la cerradura de la puerta hacia un lado y la abrió. Dentro de la habitación, casi como uno solo, los ojos de todos los sentados en la mesa redonda se volvieron hacia el paladín que entraba. Detrás de él, apareció Terenas. La sala de reuniones del consejo era una sala lujosamente decorada que se había utilizado para mostrar la grandeza de Lordaeron. Por el bien de esa tradición, el rey Terenas la había mantenido en ese estilo, lo suficiente como para haber dejado sin aliento al noble promedio. Sin embargo, los que estaban presentes ahora, los únicos permitidos dentro de esta sala en este momento además de Uther, eran reyes. Todos se pusieron de pie cuando Terenas entró por respeto, y todos se sentaron cuando él llegó a su silla. En un momento, había sido una mesa rectangular para mostrar el dominio de Lordaeron, pero durante la Segunda Guerra, la reemplazó por una mesa redonda. Eso se debía a que en esta sala solo había iguales. Sería mentira decir que entre sus ambiciones no figuraba sentarse a la cabeza, pero el final de la Segunda Guerra le había demostrado su locura. Su juicio, o tal vez su error, había llevado a la fractura de la alianza, que había sobrevivido a las brutales pruebas de la Horda Orca y a la devastadora traición de uno de los suyos. Sin embargo, ahora no era el momento de arrepentirse. Esa ocasión ya había sucedido muchas veces en estas 2 décadas.
No, era el momento de comenzar la reunión de reyes, para determinar el destino de su futuro. A su izquierda, comenzando en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la mesa y los asientos más cercanos a él en ese lado, estaba el gobernante de Kultiras, el Lord Almirante Daelin Proudmoore. Iba vestido con un uniforme militar azul marino, fresco e inmaculado, con charreteras ornamentales que indicaban su alto rango. Su rostro era estoico y duro, pero como el más acérrimo partidario de Terenas, el rey del Oraderón lo conocía lo suficiente como para ver la preocupación subyacente en sus ojos. Como Terenas sabía, también lo sabía Daelin, sobre los rumores sobre la relación entre tres personas, una de las cuales incluía a su hija. Su profesionalismo que fue capaz de mantener sus emociones bajo control fue un crédito a su sabiduría y experiencia. Como padre, Terenas no tenía que preocuparse por la envidiable posición de su hijo, pero como rey, tenía que preguntarse qué demonios estaba haciendo su hijo. Junto a él estaba Gengraimane, el rey de Gilneas. Hubo un tiempo en que había sido uno de los fundadores originales de la alianza, pero siempre había sido terco, orgulloso, astuto y arrogante. Como cualquiera podría imaginar, no era muy querido. Incluso durante la Segunda Guerra, sus contribuciones habían sido mínimas y solo envió una fuerza simbólica para hacer frente a la Horda Orca. Después del final de la guerra, abandonó la alianza y aisló a su nación construyendo un gran muro. Para él, incluso estar aquí ahora era casi un milagro, uno que parecía inexplicable ya que ninguna noticia podía salir de la Gran Muralla. Sin embargo, algo debió haber sucedido para obligarlo a asistir a esta reunión, y Terenas tenía la sensación de que el motivo se haría visible muy pronto. Después de él estaba la persona a quien Terenas consideraba un hijo igual a sus propios hijos verdaderos. Varian Ugrin, el rey de Ventormenta, estaba sentado con una postura relajada en su asiento. Tenía una sonrisa fácil y mantenía pequeñas conversaciones con los otros reyes, a veces incluso logrando que los reinos rivales se rieran unos de otros. Sin embargo, a pesar de su naturaleza tranquila y lo encantador que era en la mesa, Terenas conocía el acero que había dentro del niño, forjado en las cenizas de su hogar destruido. Fue un milagro que hubiera salido tan bien, y no tenía ninguna duda de que se convertiría en el epítome de lo que debía ser un rey. Debido a eso, Varian se había casado joven por razones políticas, y su esposa fue asesinada un par de años después, dejándolo solo con su hijo pequeño, Anduin. Ese recién nacido se había convertido en un excelente niño que ahora retozaba por la ciudad capital con sus guardias y un guía turístico. Con el tiempo, el niño también se convertiría en un guerrero de renombre. La batalla siempre había sido parte del linaje Warin y mostraba claramente su marca en Varian. Los años de lucha contra los orcos y trolls restantes le habían pasado factura, incluso si era joven. Por mucho que Terenas quisiera mimar al niño, Varian era un rey y necesitaba ser tratado como tal, o al menos en público. A pesar de eso, no había duda sobre dónde residía su lealtad. La siguiente persona en la mesa era Thoras Trollbane, el rey guerrero de Stromgarde. Como la nación de Terenas se había centrado en la luz, Stromgarde de Thoras glorificó al máximo el estilo de vida guerrero. Su nación estaba llena de luchadores que eran los mejores guerreros de todo el continente, capaces de imponer su poder mediante la fuerza de las armas. Habían sido uno de los componentes centrales de la alianza y su salida de la alianza al final de la Segunda Guerra había puesto fin a las ambiciones de Terenas. Incluso entonces, Terenas todavía consideraba a Thoras un amigo, sin importar los desacuerdos entre ellos que habían llevado a la fractura de la alianza. Potente, honesto, decidido, directo. Si Stromgarde volviera, no habría mayor regalo. Directamente frente a él estaba el representante de Dalaran y miembro del Consejo de los Seis, Antónidas. Con un cuero cabelludo sin pelo y una larga barba color nieve, era el hombre de mayor edad en la habitación. Llevaba una túnica majestuosa con runas mágicas inscritas y tenía un bastón de madera nudosa en su mano que había usado más como bastón que como arma. Si bien Terenas había hablado escasamente con el hombre, sabía mucho sobre él. Era un mago poderoso de gran influencia y fue el maestro de Jaina Proudmoore. El poder y la sabiduría que parecían irradiar de él como un aura natural lo colocaban en pie de igualdad con la realeza que lo rodeaba, a pesar de no ser un rey.
Junto a él estaba el príncipe Caeltas Sunstrider de Kertalas, el reino de los altos elfos al norte. A decir verdad, debería haber sido su padre aquí, el rey Anasterian Sunstrider, pero parecía que la animosidad aún persistía incluso después de que abandonaron la alianza al final de la Segunda Guerra. Por otro lado, su hijo, Caeltas, era extraño. A pesar de ser el príncipe de los altos elfos, era alumno de Dalaran y tenía una compasión bien documentada hacia la humanidad. Si bien Terenas tenía la esperanza de hacer algunas concesiones a la política aislacionista de los altos elfos, era una esperanza un poco exagerada. No era extraño que Caeltas viniera, pero era sumamente extraño que hubiera venido como representante de Kertalas. Al igual que con Gilneas, algo debe haber sucedido en su reino para traerlos de regreso a la mesa. Quedaban 2 asientos a su derecha, y en el más alejado estaba el rey del reino enano de Casmodan, Magni Barbabronce. Con una pesada armadura hecha de metales preciosos, se sentó pesadamente en el asiento personalizado que Terenas había ordenado que le hicieran para lidiar con su problema de altura y peso. Los densos músculos de su cuerpo eran lo suficientemente pesados como para que un asiento normal se hubiera roto fácilmente en el momento en que se sentó en él, especialmente con el peso de su equipo que realmente no tenía razón para ser usado en un lugar tan seguro. Aún así, le hacía lucir muy impresionante ya que la artesanía enana era famosa por una razón. Al ser un firme partidario de la alianza, Terenas sabía que podía contar con el enano para ponerse de su lado en los asuntos importantes. El asiento más cercano a su derecha también era un asiento personalizado, aunque se ocupaba principalmente del tema de la altura. Sentado en él estaba el gran manitas de Nomeregan, Helvin Mecatorque. Como su nombre lo indica, era el líder de los gnomos, o más bien, era el autodenominado rey de los gnomos, ya que técnicamente era un funcionario electo. Aún así, su popularidad le había permitido mantener el control durante todos estos largos años. Estaban estrechamente aliados con los enanos y, como tales, también eran grandes partidarios de la alianza. Sus inventos fueron innovadores, aunque a menudo también peligrosos. Si bien Terenas no estaba dispuesto a probar su invento él mismo, los más seguros habían revolucionado ciertas industrias lo suficiente como para convertirse en algo integral para mantener la economía en marcha. Su importancia no debe subestimarse, a pesar de lo que muchos otros percibieron debido a su diminuto tamaño y su naturaleza más gentil que su contraparte enana. Por lo tanto, fue aquí donde Terenas tomó asiento, cerrando los ojos mientras lo hacía. Cuando los abrió, solo había la dureza que conlleva ser el jefe de la alianza. No perderé el tiempo con presentaciones. Aquí todos nos conocemos. Hubo una ronda de asentimientos, nadie se molestó en interrumpir en este momento. Menos mal, porque lo que tenía que decir era extenso. Desde el ataque a Stratolme, ha habido numerosos ataques más pequeños en todo el continente de Lordaeron. Todos ustedes respondieron a mi llamado para llevar a cabo esta reunión y les agradezco por eso, dijo Terenas solemnemente. Puede que hayas venido por tus propios motivos, pero a pesar de eso, aún así viniste. La amenaza que nos acosa, que amenaza con poner a todos los reinos de rodillas, ha pasado años infiltrándose en nuestra tierra y en nuestra gente. Han traído inestabilidad, caos y muertes a su paso. Creo que todos ustedes entienden de qué estoy hablando, pero no comprenden el verdadero alcance de este problema. Hubo movimientos cambiantes de los otros reyes que ahora se inclinaban hacia adelante. Como sabes, la Inquisición y la Guardia de Tirisfal se formaron para obtener información, y poco a poco habían ensamblado el rompecabezas a partir de pruebas y confesiones. Terenas miró lentamente alrededor de la habitación, encontrando los ojos de cada uno de los reyes. Solo cuando terminó continuó. Un ser autoproclamado como el rey exánime había sido el autor de los numerosos ataques a pequeña escala contra nuestra tierra y nuestro pueblo. Con promesas de eternidad en la no muerte, nos hacen la guerra en pedazos, desmoronándonos lentamente. Por dentro. Mis organizaciones han purgado a los traidores por todo Lordaeron, pero esta guerra interna es interminable y descorazonadora. Hubo murmullos y murmullos entre la gente reunida, pero rápidamente se calmaron. Afortunadamente, Dalaran ha descubierto información crucial sobre nuestro enemigo. Antónidas, por favor. Por supuesto, Rey Terenas.
El viejo mago se levantó lentamente de su asiento, las patas de su silla chirriaron mientras se deslizaba sobre el suelo de piedra. Se paró en toda su altura, usando una mano en su bastón para sostenerse. Como algunos de ustedes sabrán, un resplandor de poder surgió de Rasganorte después de Stratolme. Era de origen vil, por lo que sospechamos que un grupo superviviente de brujos orcos o caballeros de la muerte está consolidando su poder en el lejano continente de Rasganorte. Lo que explicaría por qué los demonios habían convocado una vez más a Azeroth. En este punto, todos los reyes estaban ansiosos y vibraban con las cosas que querían decir, pero Antónidas continuó sobre ellos. Por favor, tranquilícense, reyes míos, que no ha terminado lo que tengo que decirles. O mejor dicho, lo que tengo que mostrarles. Antónidas sacó una esfera de cristal violeta del bolsillo de su bata y la colocó pesadamente sobre la mesa. Este es el último mensaje que recibimos de aquellos que enviamos para investigar la amenaza en Rasganorte. Mana fluyó desde la punta de su dedo hacia la esfera, haciendo que brillara con luz. Una imagen holográfica, muy ampliada, brotó del orbe, lo que hizo que todos miraran la escena mostrada. Había un mago corriendo, su rostro llenaba la pantalla. Era evidente que había miedo en su rostro. Todos están muertos. Yo, no puedo. Están por todas partes. La escena giró para mostrar un valle cubierto de nieve, pero había miles de muertos vivientes llenando el paisaje, como si estuviera borrando el blanco con sus cuerpos ennegrecidos. Un mar de oscuridad donde apenas se veía la nieve. Incluso al verlo de nuevo, Terenas no pudo evitar el escalofrío que recorrió la parte posterior de su columna. No puedo teletransportarme. Hay algún tipo de magia siniestra que me bloquea. Espera, ¿qué es eso? La escena avanzó hacia arriba hasta donde un Nuir compuesto solo de hueso y luz azul volaba por el aire. Una enorme luz azul comenzó a acumularse en sus fauces, visible ya que no había carne que la cubriera. Mientras volaba más bajo, abrió la boca y desató un torrente de llamas azules que ametrallaron la tierra invisible de abajo. La pantalla tembló cuando se escucharon gritos, pero no se mostró de dónde venían. Esta es una invasión a gran escala. Nosotros, tenemos que escapar. Tengo que escapar. No. El suelo debajo de él tembló cuando la pantalla giró hacia abajo, justo antes de que un insecto grande y de aspecto monstruoso surgiera de la nieve y una pinza se clavara ligeramente por encima de la pantalla. Un chorro de sangre manchó la imagen cuando la pantalla cayó al nivel del suelo y rodó, haciendo girar la vista. Sin embargo, en su rotación, lo que se pudo ver fue que la araña había atravesado la cabeza del mago, rompiéndola en pedazos. El giro se detuvo y su punto de vista permaneció en el gran insecto que desgarraba el cadáver. Hizo una pausa y miró hacia arriba, pareciendo darse cuenta de que estaba siendo observado. La criatura parecida a una araña se arrastró rápidamente hacia la pantalla y movió su pinza hacia abajo, justo antes de que la pantalla se apagara y terminara la grabación. Gen golpeó la mesa con las manos y se puso de pie. Señaló con un dedo acusador a los Terena. Te lo dije, Terenas. Te dije que ejecutaras a esos asquerosos animales hasta el final, pero mostraste misericordia. Ahora cosecharás lo que sembraste. Thoras Trollbane cruzó las manos frente a su pecho, mirando en dirección a Terenas. No había duda de con quién se puso del lado, incluso con su historial de problemas con Gilneas. Al menos ahora sabemos a dónde han huido los orcos que escaparon de los campos de internamiento, comentó Daelin. Aunque eran amigos y aliados cercanos, el Lord Almirante no parecía muy feliz mientras miraba al rey de Lordaeron. En cuanto a Terenas, solo pudo aceptar las críticas en silencio. Creo que es suficiente. El rey Terenas hizo lo mejor que pudo en ese momento. Varian se levantó de su asiento, la única voz tranquila que había hablado hasta el momento. Dudo que alguien aquí hubiera podido hacerlo mejor. Kael'thas también se puso de pie. No hay duda de que mi padre habría mantenido a Kel'Thas en la alianza si los orcos hubieran sido eliminados. Sin embargo, es mi opinión, no como representante de mis compañeros elfos nobles sino como la mía propia, que si me hubieran dado si tuviera que elegir entre asesinato y encarcelamiento, habría elegido encarcelarlos.
Sí, Magni Barbabronce se puso de pie sobre su silla. El hecho de que sea más barato no significa que el genocidio sea correcto. Helvin Mecatorque asintió. Gracias, dijo Terenas. Pero las decisiones que tomé pueden haber resultado en esta crisis. Si llega el momento de asumir la responsabilidad de mis decisiones, no me quejaré. Ahora, Antónidas, por favor continúa. Sí. Antónidas tosió para aclararse la garganta. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, sí, Rasganorte. Los magos que envié eran hábiles, bastante hábiles, pero todos fueron asesinados hasta el último hombre y mujer. Sin embargo, debemos verlo desde una perspectiva diferente. Esta es una demostración de fuerza. La Inquisición y la Guardia de Tirisfal habían azotado, Antónidas soltó una risita arrepentida. Gran parte de su presencia proviene de Lord Aeron. Debes recordar que perdieron el control después de Stratolme y se expusieron prematuramente. Los ataques posteriores fueron principalmente para distraernos, y su defensa masiva de Rasganorte fue para disuadirnos de dirigirnos allí. Eso significa que su rey exánime aún no confía en su fuerza, por lo tanto creo que el mejor curso de acción es ir a Rasganorte y dispersarlos antes de que puedan consolidar su poder. Hubo unos momentos de silencio mientras los reyes asimilaron la información. No. Gen sacudió la cabeza, su ira aún era visible. Deberíamos dejar que los no muertos vengan a nosotros y luego podremos aplastarlos en nuestros propios términos. Segundo esto. El acuerdo de Toras fue una sorpresa, especialmente si se considera su historia. Caelta suspiró. A diferencia de todas tus tierras, Keltalas no había sufrido ningún ataque de no muertos ocultistas. Mi padre había dicho que esta situación fue provocada por el rey Terenas, y que era un problema humano. Aún así, ten por seguro que ningún no muerto el asalto vendrá desde Keltalas hacia Estueal. Tampoco impediremos que ningún elfo alto se ofrezca como voluntario. Por un momento, una expresión de vergüenza apareció en el rostro del elfo alto, pero fue rápidamente disimulada. Antónidas me había informado de todo esto de antemano, dijo Terenas. Así que creo que un asalto a Rasganorte es lo mejor para todos. Con ese fin, estoy dispuesto a comprometer 3 legiones para el esfuerzo. La 1, 2 y 3 legión. Incluso si ustedes, los hombres, no van, tengo que hacerlo. No he sabido nada de mi hermano, Muradin, en meses. El último mensaje que recibí de él lo mostraba explorando Rasganorte, pero me temo que quedará atrapado en todas estas tonterías, dijo Magni. La 5ª legión te respaldará, Menetil. Para asegurarme de que nada salga mal, también enviaré una brigada de enanos barba de bronce. No hay nada que un martillo no pueda resolver. El resto de las miradas de los reyes pronto se posaron en Mecatorque, quien parecía como si estuviera tratando de decir algo difícil. Después de un rato, finalmente habló. Puedo proporcionar armas de asedio, máquinas voladoras, submarinos y municiones, pero, Helvin Mecatorque parecía como si se hubiera tragado algo malo. No puedo proporcionar ninguna fuerza. Magni miró al gnomo con expresión de sorpresa. ¿Está todo bien? Terenas preguntó con curiosidad. Algo se sentía mal, pero los gnomos siempre habían sido honestos hasta el extremo. A veces demasiado honesto. Por supuesto. Helvin Mecatorque se rió, aunque parecía deshilachado. Todo está bien. Solo que nos faltan un poco de soldados. Si bien muchos de los reyes también sentían curiosidad, este no era un asunto sobre el que pudieran preguntar. No era como si no estuvieran haciendo nada. Los gnomos seguían contribuyendo con suministros incluso si no enviaban tropas. Enviaré la 7ª legión, dijo Varian. No, dijo Terenas. Mantendremos a la 4.7 legión en reserva hasta que aseguremos un punto de apoyo. Dado que la 6ª legión todavía está siendo reconstruida después de que los orcos les robaron su barco, la armada de Kultiras será la flota que transportará a las legiones y brindará todo el apoyo que podamos desde el mar, dijo Daelin. Ahora que sabemos dónde llevaron los orcos esos barcos, creo que nos enfrentaremos a una pelea naval. El poder combinado de Kultiras y los barcos de la Alianza podrá hundirlos en el mar.
Todos miraron hacia los reyes de Gilneas y Stromgarde. Bien, se quejó Gen. Parece que esta amenaza es mayor de lo que pensaba. Me estoy concentrando en mi propia defensa, pero enviaré una brigada. No puedo enviar mucho, así que también enviaré solo una brigada, dijo Toras. Ogros, orcos y bandidos infestan mis tierras. No puedo enviar más sin mostrar debilidad, porque si lo hago me morderán más profundamente. Puedo enviar una brigada de soldados de Ventormenta para ayudar a estabilizar tu tierra en Stromgarde, ofreció Varian. Si necesito una brigada, la recuperaré, respondió Toras. Pero se agradece su oferta. Varian sonrió con facilidad, sin avergonzarse en lo más mínimo, y asintió en respuesta. Hubo más discusión sobre las fuerzas que estaban acumulando, pero Terenas simplemente estaba mirando a Varian. Estaba orgulloso del hombre en el que se había convertido Varian, y una parte de él lamentaba no haber podido casarlo con Kalia. Ya era demasiado tarde, pero ese fue simplemente uno de los muchos arrepentimientos a lo largo de su vida. Mientras miraba a los otros reyes hablando entre ellos, la esperanza floreció en su corazón de que este podría ser el comienzo de un nuevo comienzo para la alianza. Un comienzo que su hijo algún día podría retomar y hacer realidad la ambición con la que alguna vez había soñado Terenas. Lo interludió. Arthas o incluso en lo más profundo de este edificio como estaba, Arthas Menethil escuchó las campanas sonar alto y claro, indicando que los últimos miembros de la Un Legión habían llegado. Como ciudad con el puerto más grande de Lordaeron, Stratolme se había convertido en el punto de partida desde el que se lanzaba la invasión de Rasganorte. Los barcos de Kultiras entraban constantemente al puerto, recogían soldados y voluntarios y partían hacia Rasganorte. Incluso después de que la mayoría de los buques de guerra fueran enviados a su camino, esta ciudad seguiría siendo una importante ruta de suministro para enviar refuerzos y recursos al lejano continente norte. Ya casi era hora de que él también se fuera, aunque eso significara dejarla atrás. Desde su escritorio, dirigió su mirada hacia la cama que contenía al Salvador de Stratolme. Envuelta en una manta del más fino pelaje y con la cabeza recostada sobre una almohada rellena de las más suaves plumas, la rubia había permanecido así durante 4 meses. Muchos temían que ella dormiría para siempre, y esa era una preocupación bastante razonable dada la cantidad de magia sagrada que había usado ese día. Aún así, a Arthas le gustaba pensar que él estaría allí cuando ella despertara, incluso con las pocas posibilidades que tenía. Hubo un golpe en la puerta. ¿Mi príncipe? No había duda de que esa era la voz de Falric. No es que hubiera muchas razones para dudar. Solo unas pocas personas tenían acceso a estas profundidades del fuerte seguro. El tiempo se acerca. Saldré pronto. No había mucho que pudiera hacer en este momento. Había retrasado su salida a todo lo que pudo. Arthas suspiró. Sobre el gran escritorio de roble frente a él había un tomo abierto, de modo que la mitad de sus páginas estaban a cada lado. La tapa dura del tomo aseguraba que lo mantuviera abierto, y en las páginas mostradas había escritura cursiva. Al lado del libro había una botella de tinta casi vacía, una entre muchas. En verdad, había comenzado simplemente como una forma de pasar el tiempo, pero como solían hacer estos libros, lo tentó. En lugar de un escrito sin sentido, se había convertido en un diario, un registro de sus pensamientos y sentimientos. Las cargas que lo atormentaban en aquellos tiempos tranquilos se aliviaban con el mero acto de poner la pluma entintada sobre el papel. Se acercó a la página vacía y rápidamente la arrancó. Colocando la página rota sobre la mesa, movió la botella de tinta encima para mantenerla en su lugar. Como futuro rey de Lordaeron, nunca podría mostrar las páginas de este tomo a nadie. De hecho, mientras colocaba el tomo junto al tomo de hechizos de Paladín en su cintura, tomó nota mental de quemarlo cuando tuviera la oportunidad. No habría tiempo para escribir en el futuro, ya que incluso su tiempo libre debía usarse para entrenar y descansar. Había descuidado su entrenamiento en estos últimos 4 meses. Una semana después de Stratolme, Arthas tuvo un entrenamiento con sus capitanes de confianza. Normalmente, podría haberse enfrentado a Maruin y Falric, pero sus preocupaciones y culpa lo habían carcomido.
En el momento del golpe, recordó la cabeza que había destrozado, y ese recuerdo le había hecho dudar. Eso había sido más que suficiente para que Falric le cortara la cintura. Esperaban que sanara la herida inmediatamente con un hechizo curativo, pero cuando solo mantuvo su mano sobre la herida para detener el sangrado, se preocuparon. Finalmente, logró que el hechizo funcionara. Habían pensado que estaba aturdido por su derrota, y él no había contradicho esa idea a pesar de que no era la verdad del asunto. El hecho es que había estado intentando lanzar el hechizo todo el tiempo. Suspirando profundamente, Arthas se reclinó en su silla mientras sentía la familiar conexión con la luz fluir a través de él. Le había llevado meses llegar al punto en el que podía volver a confiar en el uso de la magia sagrada en la batalla, pero la luz nunca pareció llegar de manera tan simple, tan fácil, como cuando estaba en presencia de Tanya. Meses atrás, había pensado que la luz lo estaba abandonando o castigando, pero cuando estaba en la misma habitación con esta chica, parecía llegar tan fácilmente como antes. No, fue incluso más fácil que entonces. Nunca había sido el más fuerte de la luz, y eso lo había revelado el trato dado a los paladines mano de plata más veteranos. Sabía que lo consideraban un príncipe mimado indigno de ser parte de la mano de plata, pero Uther le había dado la oportunidad y había trabajado duro para cambiar su percepción. Sin embargo, nunca cambió. Stratolme fue, en parte, una validación de sus obstinadas opiniones. Incluso ahora, algunos de los miembros más ruidosos clamaban por desalojarlo de los caballeros de la mano de plata. Como tal, difícilmente podría pedirles ayuda para este problema suyo en particular. El único al que podría haber acudido en busca de consejo era Uther, y esa relación estaba actualmente bajo tensión. El paladín mayor le había hecho algunas insinuaciones, pero Arthas lo había rechazado por vergüenza por lo que había hecho. Aunque Tanya había deshecho gran parte de las muertes, 100 almas seguían siendo cadáveres debido al daño excesivo en sus cuerpos. 100 muertos permanentemente por sus manos o por sus órdenes. No fue difícil darse cuenta de que esa, o la culpa asociada con ella, era la razón de sus problemas con la luz, aunque su decisión en ese momento no había sido equivocada. Tal vez, había pensado, la presencia de Tanya era lo que estaba evitando la culpa. Partiendo de esa idea, había trabajado lentamente durante estos meses para recuperar sus habilidades de paladín. Todavía había algunos retrasos en el casting, pero incluso eso debería solucionarse en 1 o 2 meses. Preferiblemente un mes ya que para entonces estaría en batalla. Arthas. Una suave voz femenina se dio a conocer. La conexión de Arthas con la luz se rompió cuando volvió su mirada hacia el hablante. Emociones profundas y complicadas daban vueltas en su pecho, a pesar de que ya sabía que esta reunión se avecinaba. Lo había estado anticipando desde hace un tiempo. Vestida con la familiar capa del Kirin Tor, Jaina Proudmoore llevaba una blusa que enfatizaba su pecho y pantalones que abrazaban el contorno de sus piernas. No fue una sorpresa que la hechicera llamara la atención donde quiera que fuera, incluso con su aspecto ligeramente desaliñado. Jaina. La voz de Arthas salió áspera, para nada de la forma que pretendía. Jaina retrocedió un poco, haciendo que Arthas se sintiera mucho peor. Había querido saludarla como antes, como viejos amigos. Sin embargo, era difícil controlar sus emociones. Los felices recuerdos de sus tiempos juntos estaban empañados por acontecimientos recientes, lo que lo hacía sentir más conflictivo que nunca, a pesar de que sabía que, en última instancia, la culpa era suya. Ella no se había equivocado al igual que él no se había equivocado, pero el hecho de que ella fuera en su contra lo había traspasado profundamente. Fue solo ahora, mientras la miraba de verdad, que vio que no era solo él el que había tenido miedo de afrontar el problema. Ella también tenía miedo. Eso, en todo caso, hizo que fuera un poco más fácil entender lo que debía ser. Jaina, dijo Arthas en una voz mucho más suave, aunque sabía que el daño ya estaba hecho. Sin embargo, continuó con tono esperanzado. ¿Hay algo de lo que quieras hablar conmigo? Sí, Jaina comenzó vacilante. El Kirin Tor ha decidido que necesito más experiencia en combate mágico, así que me han dado la orden de ir a Rasganorte. Enviarán a un archimago capaz y un séquito de magos de batalla para que se hagan cargo de los guardias de Lady Tanya.
Oh, murmuró Arthas. La decepción marcó su respuesta, pero esperaba palabras diferentes que posiblemente hubieran proporcionado una resolución. Aún así, si iba a Rasganorte, ya habría tiempo para eso más tarde. ¿A quién estás asignado? Lord Fordragón de la Legión, respondió Jaina. Mi padre también me ordenó trabajar con Lord Fordragón, dijo Arthas, sorprendiendo a Jaina. Después de lo que hizo la Primera Legión, su reputación se había visto afectada a pesar del perdón de su padre. La ciudadanía se alejaba ampliamente, mientras que muchas de las otras legiones acechaban para quitarle su prestigio como primeras entre iguales. Sin embargo, no todo fue oscuro. Varian hizo que su general de mayor confianza, Bolvar Fordragón, se hiciera cargo de la Primera Legión para enfrentar las críticas y apoyarlo. No había ningún hermano mejor para él, especialmente en comparación con los de la Mano de Plata. Entonces, espero volver a trabajar contigo, Jaina, le dijo Arthas suavemente mientras la miraba. Es una pena que te vayas del lado de Tanya ya que no hay mejores hechiceras en todo Dalaran. Jaina sonrió ante el cumplido. Bueno, esta vez no tendrá una hechicera, sino una hechicera. Oh. Arthas sonrió, el patrón familiar se impuso entre ellos. ¿Alguien que conozca? Es el príncipe Kael'thas, dijo Jaina y vio la sonrisa de Arthas congelarse en su rostro. Ella rápidamente intentó tranquilizarlo. No te preocupes, Arthas. Es uno de los mejores magos de todo Dalaran. Tanya estará en buenas manos. Arthas sintió una sensación desagradable muy familiar burbujeando dentro de él. Este era el mismo elfo que había perseguido a Jaina y ahora se hará cargo de Tanya. Arthas sabía que muchos consideraban que los elfos nobles eran casi perfectos y, en verdad, a veces se preguntaba cómo logró que Jaina se fijara en él mientras el príncipe elfo claramente había estado tratando de cortejarla. Ahora, este mismo príncipe estaría cuidando a Tanya. Arthas vio que Jaina lo miraba con expresión preocupada. Se mostraron sus emociones en su rostro. Hizo borrón y cuenta nueva, pero ya era demasiado tarde. Un aire incómodo entró en el espacio entre ellos. Jaina se acercó la capa a sí misma. Bueno, será mejor que me prepare, dijo Jaina con tristeza. Te veré en el barco. Antes de que Arthas pudiera responder, Jaina se giró y salió rápidamente de la habitación. Se quedó mirando el espacio donde ella había estado parada durante mucho tiempo, sin saber qué sentir. Había pensado que había lidiado con sus turbulentas emociones escribiendo sobre ello en su libro, pero en lugar de ser limpiada, la herida se había supurado en su optimismo y arrogancia. En este punto, casi había tenido miedo de sacar a relucir el tema, sabiendo que hacerlo sería arriesgarse a perder el control. Por mucho que se hubiera estropeado, no quería perder lo que quedaba entre ellos. Por grande o pequeño que fuera. Cerró los ojos. Si esto hubiera sido meses antes, habría salido disparado de la habitación y la habría perseguido. Egoísta y ensimismado. Su mundo había girado en torno a él mismo, el héroe de la leyenda. Un héroe que se suponía era poderoso, magnífico y justo. Era nada menos que ideal, y ese ideal siempre había sido Varian Wrynn. Había soñado con estar en el mismo pedestal que el hombre al que consideraba su hermano. Incluso ahora, todavía soñaba con ello. Sin embargo, en estos últimos 4 meses ha habido mucho tiempo para pensar y reflexionar. Había llegado con realizaciones, grandes y pequeñas, verdaderas y falsas. Para convertirse en su ideal, tuvo que matar su sentido de sí mismo. Tenía que acabar con su corazón. ¿Estaba preparado para hacer tal cosa? Solo tomó un momento encontrar su respuesta. No, no lo era. Al menos no todavía. Oyó un movimiento. Al abrir los ojos, abrió la boca para pronunciar palabras de disculpa, para aclarar el aire tenso entre ellos. Palabras que murieron en el momento en que se dio cuenta de lo que estaba viendo. Tanya, vestida con una bata blanca, estaba sentada y estirando los brazos como si simplemente se estuviera despertando de una siesta. Con los brazos extendidos, dejó escapar un sonoro bostezo con la boca bien abierta. Tanya. Arthas susurró incrédulo. Para su completo asombro, la mujer que tenía delante se puso rígida y se volvió hacia él.
Su rostro rápidamente palideció y luego se puso rojo. Príncipe Arthas. Tanya chilló en completa y absoluta conmoción. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuidándote, respondió Arthas aturdido, sin creer del todo lo que estaba viendo. ¿Qué es lo último que recuerdas? Lo último. Fue una luz y luego, los ojos de Tanya se abrieron y una expresión feroz se apoderó de ella, causando que Arthas se tambaleara en estado de shock. Maldito, ser décimo. Se quitó la manta, salió rodando de la cama y se puso de pie. O al menos eso intentó. Ella tropezó en el momento en que su pie tocó el suelo, pero el príncipe rápidamente la atrapó en sus brazos. Incluso entonces, ella luchó por soltarse de él, obligándolo a abrazarla con más fuerza. Está bien. Está bien. A pesar de sus palabras, ella parecía luchar con más fuerza, moviéndose de un lado a otro como si fuera una serpiente. Ese bastardo manipuló todo desde el principio. Tanya. Tanya. Está bien, dijo Arthas, ocultando su sorpresa de que ella lo supiera, pero en cierto modo tenía sentido. Ya lo sé. Sus brazos se congelaron en su agarre. Tú haces sí. Me sorprende que tú también lo sepas, pero debes haber sentido su mirada en Stratolme. No te preocupes, lo odio tanto como tú, respondió Arthas mientras aflojaba lentamente su agarre. Todos lo hacen. ¿Lo has visto? No, pero sus actos han creado muchas cicatrices en esta tierra. Mientras dormías, su conocimiento se ha extendido por todo Lord Aeron. ¿Cuánto tiempo he estado dormido? 4 meses, dijo Arthas, dando un paso atrás para darle espacio. ¿Qué es lo último que recuerdas? Estábamos en Stratolme y luego, Tanya tragó saliva. ¿Realmente los curé? Lo hiciste, dijo. Para todo Lord Aeron. ¿Qué? Tanya parecía sorprendida. Se extendió tan lejos. Arthas se echó a reír. La última vez que se rió tan despreocupadamente fue hace meses, antes de que todo esto comenzara. En cuanto a Tanya, parecía descontenta a pesar de que todavía esperaba pacientemente a que terminara. Mis disculpas, dijo finalmente con una pequeña sonrisa remanente. No fuiste solo tú. La cura de Putres funcionó y ya se ha distribuido a los confines más lejanos del continente. ¿En serio? ¿Encontró una cura tan rápido? Sí. Arthas asintió. Y te ha acreditado todo su trabajo. Yo. Tanya parecía desconcertada. Pero yo solo lo financié. Fue su sabio consejo el que le llevó a la cura, dijo. Hay que ser un poco menos humilde. Eso no es. Antes de que pudiera decir más, se escuchó el sonido de una campana fuerte y distante. ¿Qué es eso? Hubo un golpe en la puerta. Príncipe Arthas. La voz de Falric se podía escuchar a través de la puerta cerrada. ¿Es la hora? ¿Tiempo? Preguntó Tanya, mirando a Arthas. Las legiones se dirigen a Rasganorte para cazar al ser décimo, y yo iré con ellos. Arthas le tendió la mano. ¿Me seguirás una vez más, Tanya? Había un brillo extraño en sus ojos mientras miraba su mano extendida. ¿Realmente estás persiguiendo al ser décimo? Soy un príncipe de palabra. Tanya miró fijamente su mano un momento más antes de mirarlo. Podía ver las emociones jugando a través de sus ojos antes de que se concentraran en una que parecía extrañamente un júbilo malicioso. Te seguiré hasta el fin de la tierra, príncipe Arthas. Puedes contar conmigo. Tanya tomó su mano y se la estrechó. Con la otra mano, hizo un fuerte saludo. Arthas sintió que se le quitaba un peso de encima mientras retiraba la mano. Parece que ya estás sano, pero tendremos un sanador para asegurarnos, dijo. El tiempo es corto, así que después de eso, saldremos en 1 hora. Sí, mi señor. Mandaré llamar al sanador y al chef. Debes tener hambre. Arthas se acercó a la puerta y la abrió. Justo afuera de la puerta estaban sus 2 capitanes, Falric y Marwyn, ambos sonriendo. Él les devolvió la sonrisa. Dio un paso adelante antes de recordar algo. Ah, y una última cosa, dijo Arthas mientras miraba por encima del hombro a Tanya. El que llamas ser décimo ya se ha dado un nombre. Se hace llamar el Rey Exánime.
Dicho esto, Arthas cerró la puerta, perdiéndose las últimas palabras de Tanya. ¿Esperarlo? Capítulo 8. Por Ikura y Vano al menos no sentí que necesitaba vomitar. Me preocupaba que los meses que había pasado en coma me hubieran arrugado el estómago, ya que probablemente solo me alimentaron con gachas, pero mi apetito estaba bien y mi capacidad para retenerlo dentro de mí superó mis expectativas. Diría que estuvo bien comer después de tanto tiempo, pero honestamente no sentí tanto tiempo desde que estuve dormido durante todo el proceso. No, lo que me molestaba era lo iluminada que estaba la habitación. Había muchas cosas que se podían decir sobre las luces mágicas, pero no se podía subestimar su utilidad. Eran el equivalente mágico de las bombillas eléctricas, capaces de proporcionar una fuente de luz suficiente para iluminar un área. Sin embargo, no eran muy duraderos y requerían una reposición de su fuente de maná cada pocos días y un mantenimiento cada 2 semanas. Por tanto, su propiedad y mantenimiento eran caros. Naturalmente, tenía 4 de ellos iluminando esta misma habitación. Eran suficientes para que esta habitación sin ventanas ubicada en lo profundo del fuerte casi pareciera tan brillante como estar bajo el ardiente sol de verano. Naturalmente, logré apagar 2 de ellos. Caminando de regreso frente al alto espejo del vestidor, tomé mi forma una vez más, aunque esta vez en un ambiente no tan deslumbrantemente brillante. Era esencial conocer el propio cuerpo, y la figura que se reflejaba en el cristal, aunque reconocible, no era realmente tan familiar. Había crecido. Algunos dirían que esto fue solo un periodo muy tardío de la pubertad, que la gente no dejaba de crecer al menos hasta los 30, pero esto era diferente. Además de ser más alto, ciertas áreas se habían llenado más y mis músculos se sentían más densos. Mi piel ya no tenía imperfecciones y cualquier tipo de cicatriz que tuviera de mis años anteriores más duros desapareció, reemplazada por un tono de piel que era un tono más pálido y casi parecía tener un brillo luminoso. No del tipo en el que brillaría en la oscuridad, sino del tipo en el que la luz del mago se reflejaba en él, dándole una especie de brillo natural. No estaba seguro de qué pensar de eso, pero al menos me sentía más saludable que antes del coma. La ropa que me habían dado era ajustada, lo que hacía que un vestido relativamente conservador fuera más escandaloso de lo que debería haber sido. Probablemente se basó en mi físico hace meses, y no podía culparlos ya que nadie menos yo esperaba que creciera tanto a mi edad. Estuve tentado de devolver la ropa para que me la arreglaran, pero no había tiempo suficiente. Además de tener suficientes runas tejidas en la tela para ser considerado extravagante, este uniforme era de la más alta calidad y obviamente tomó semanas, si no meses, en completarse. Cualquier ajuste o adaptación llevaría el mismo tiempo. Si bien era cierto que había crecido, todavía estaba dentro de un rango aceptable en el que la ropa todavía me quedaba bien y no estaba a punto de estallar en las costuras. Si bien estaba más ajustado de lo que debería haber sido, el material era lo suficientemente elástico como para no restringir ninguno de mis movimientos o movimientos. Para describirlo, era un leotardo blanco sin mangas y sin piernas con el símbolo del sol desplegado de manera prominente en el frente. Tenía tiras de tela que colgaban de la parte delantera y trasera de mi cintura, proporcionando cierta cobertura. Las medias doradas y negras deberían haberse extendido hasta al menos la mitad del muslo, pero las medidas incorrectas hicieron que solo llegaran justo por encima de mis rodillas. Lo mismo se aplicaba a lo que se suponía que eran mis guantes hasta los brazos. Había un par de hombreras doradas de tamaño moderado, cuyo propósito ni siquiera estaba seguro. También venía con un sombrero blanco con contornos dorados que parecía más un estilo extravagante de almirante que cualquier cosa que un clérigo debería usar. Más importante aún, estaba evitando el tema. Colocando mi mano en el lado izquierdo de mi pecho, pude sentir el sutil cambio de marchas. Precisamente porque sabía de la existencia del orbe operativo, no podía confundirlo con latidos del corazón por mucho que lo quisiera. De hecho, había reemplazado por completo los latidos de mi corazón. Mi corazón se había convertido en el tipo 95 o fue reemplazado por completo. ¿Cómo podría seguir vivo? Tenía una lista completa de preguntas, pero la única manera de saber la respuesta a la mayoría de ellas era realizar una vivisección en mi propio pecho y mirar mi corazón en el espejo, algo que no estaba dispuesto a hacer por razones obvias.
A pesar de que era técnicamente posible con magia curativa durante tanto tiempo. La mutilación autoinfligida era algo ante lo que cualquier persona razonable se avergonzaría, sin mencionar que tendría que volver a ensanchar la herida constantemente para mantenerla abierta. Sería más fácil que otra persona lo hiciera por mí, pero era un riesgo extremadamente peligroso. Los cazadores de dragones enanos habían convertido el corazón de un dragón en un artefacto. No tenía dudas de que ellos o alguien más podría hacer lo mismo con el mío. Maldito seas, ser décimo, dije con los dientes apretados, como si eso fuera a mejorar todo. No fue así. Por más atontado que estuviera al despertar, no debería haber sido tan estúpido. Debería haber visto la trampa tal como era, pero estaba tan aturdido que no lo hice. Ahora, solo yo tenía la culpa. Si tan solo hubiera sido más diligente. Si tan solo y. Vi la expresión de mi rostro en el espejo tornándose en una mueca de enojo. Solo podrían haber sido las maquinaciones del ser décimo, porque si no me despertaría el día en que partirían los últimos buques de guerra. Si hubiera sido antes, Arthas me habría dado tiempo para descansar antes de hacer esa pregunta. Si hubiera sido más tarde después de que se fueron, probablemente habría recibido una carta después de que se supo la noticia de mi recuperación. En ambos casos, no habría estado tan aturdido al despertar como para cometer un error tan terrible. Si eso no era obra de ser décimo, entonces no sabía qué era. Aún así, fue rescatable. Solo había prometido ayudar a luchar contra este rey exánime que fue la causa del ataque a Stratolme, pero esta vez, no iba a ser solo un grupo de batalla. Se enviaron ejércitos reales a Rasganorte. Entonces, con ese tipo de logística, probablemente mantendrían a sus sanadores más valiosos en la retaguardia para evitar que los mataran. Por lo tanto, si bien este continente norte sin duda sería tan frío o más frío que Norden o la Federación, probablemente pasaría la mayor parte de mi tiempo curando soldados heridos en una base cómodamente cálida. Solo sería cuestión de tiempo antes de que se ocupara del rey exánime, y luego me enviarían de regreso a Lord Aeron con un paquete de méritos gratuitos a mi nombre. Fue casi como darme logros a cambio de absolutamente nada. Solo tenía que mostrar una cantidad suficiente de ferviente lealtad para consolidar mi estatus. Solo tenía que estar atento a las intervenciones de Veindécimo. Hubo un golpe en la puerta. Lady Tanya, es hora. Tardaré un momento. Tomé la capa que estaba sobre una silla cercana y me envolví con ella, asegurándome de levantar la capucha. Caminando hacia la puerta, giré el pomo y tiré para abrirla para ver a Falric esperando pacientemente. En el momento en que me vio, sacudió la cabeza. No necesitarás la capa. ¿Por qué eso? Verás. Mi ojo derecho tembló cuando bajé las escaleras del fuerte. Por lo que pude ver, a los lados de la calle adoquinada había multitudes de civiles. El centro de la calle estaba completamente vacío, un camino recto hasta el puerto en la distancia. El camino lo mantenía una sola línea de soldados a cada lado, pero incluso ellos se esforzaron por contener a la multitud cuando comenzaron a empujar cuando me vieron. No era como si estuvieran presionando intencionalmente a los guardias, pero cuando los que estaban en el medio y atrás se inclinaron hacia adelante para tener una mejor vista, empujaron a las personas en el frente, causando un efecto de onda que se extendió entre la multitud. A pesar de ello, un ambiente tremendamente feliz se apoderó de la población. Los aplausos se elevaron locamente y una tormenta de pétalos de flores azotó a mi alrededor. Bajé las escaleras mientras la emoción aumentaba. De pie al final estaba Marwyn, sosteniendo las riendas de un caballo blanco. Parecía neutral y estoico, aunque pude ver que sus ojos vacilaban ligeramente al verme. No estaba seguro de qué hacer con eso, pero no tuve tiempo de contemplarlo mientras Falric me daba palmaditas en la espalda, recordándome que siguiera moviéndome. Cuando llegué a Marwyn, pronuncié algunas palabras, pero cuando me di cuenta de que los vítores eran demasiado fuertes para que él me escuchara, me acerqué a él. ¿Dónde está el príncipe Arthas? En los muelles, contemplando los últimos preparativos, dijo Marwyn. El príncipe sintió que su presencia arruinaría la atmósfera. ¿Por qué hay tantos? No hace mucho que desperté. Subestimas tu propia popularidad. Él se encogió de hombros.
Deberíamos irnos. El príncipe está esperando. No necesitaba más indicaciones. Falric me ayudó a montar el caballo mientras Maruin lo mantenía firme. No es que Maruin tuviera que esforzarse mucho. Definitivamente no era un caballo de guerra, ya que parecía demasiado bien cuidado y cuidado para ser de esa variedad. Sospeché que incluso si Maruin no estuviera llevando el caballo por las riendas, aún así sería un paseo suave. Rápidamente fui rodeado por guardias y algunos miembros de la iglesia, pero como era el único a caballo, me convertí en el centro de atención de todos. Los guardias formaron un círculo a mi alrededor con los clérigos siguiéndolo ligeramente detrás mientras Maruin conducía el caballo lo suficientemente lento como para que apenas pudiera sentir ningún golpe. Había estado en desfiles militares antes, pero este no era uno. Esto era más una procesión que otra cosa, y aunque no me dijeron cómo tenía que actuar, no me resultó difícil adivinarlo. Con una sonrisa practicada, comencé a saludar, asegurándome de alternar periódicamente entre el lado izquierdo y el derecho. Incluso con eso, la multitud explotó en vítores mientras confeti y pétalos llenaban el aire. Había tanto ruido que apenas podía oír nada. Fue en el punto donde sospeché que la mayoría de ellos gritaban sin sentido solo para hacer más ruido. Las manos intentaron pasar a los guardias mientras trabajaban para contener a la multitud. Incluso con todo el ruido, podía escuchar algunas de las cosas que decían. Señora Tanya. Señora Tanya. Gracias. Tanya la Santa. El Santo. El Santo. El Santo. Nos salvaste. Mi padre era. Yo, la madre. Como dije antes, ya había estado en desfiles militares antes. Como Argent Silver, tenía mi imagen pegada en un periódico a modo de propaganda. En las calles, la gente sonreía y saludaba, pero siempre con moderación y acompañado de un sentimiento de lástima. Los niños jugaban conmigo y pensaban que yo era solo un poquito diferente de ellos. No me importó. De hecho, animé su sentimiento de lástima, ya que parecía faltar gente que realmente pensara que una niña pequeña no debería ser parte del esfuerzo de guerra. Todo lo que hice fue por mis propios motivos y, para ser honesto, la fama nunca había estado en primer plano. Entonces, ¿qué estaba sintiendo exactamente? Le costaba respirar. No podía confundir el océano de vítores o el cántico de mi nombre. La felicidad y las sonrisas que iluminaban sus rostros cuando miraba en su dirección. El río de ondas de manos que respondieron a mis propias ondas. Si fuera yo mismo, me horrorizaría la falta de seguridad operativa. Había demasiados ciudadanos y muy pocos guardias, de modo que un asesino podría atravesarlos fácilmente. Debería estar atento. Estaba planeando serlo. Pero no pude obligarme a hacerlo. No entendí por qué. No, podría. Simplemente no pude entenderlo. Los rostros que sonreían, que hablaban de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. ¿Fue merecido? No fue así. Bombardeado por esta avalancha de emociones, apenas podía controlarme. Mi mano vaciló. ¿Qué se suponía que debía pensar? ¿Qué se suponía que debía hacer? Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué sentir. Tanya. La voz me hizo regresar. Mirando hacia abajo, vi a Falric mirándome con preocupación. Sé que estás nervioso, pero esa expresión, me llevé la mano a la boca. Solo entonces me di cuenta de que estaba sonriendo. Mi boca estaba abierta y curvada, estirándose demasiado a lo largo de mi cara. Eso fue porque esta era la respuesta a mis problemas. Fama, reconocimiento y riqueza. Incluso si no pudiera llegar a la ciudad capital, mientras regresara a Stratolme, podría comprenderlos fácilmente confiando en aquellos que estaban agradecidos por mi acción pasada. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir en la retaguardia de la campaña de Rasganorte durante unos meses y luego podría regresar a aquí. Mi periodo de servicio estaría completo y nadie podría cuestionar mi lealtad y convicción hacia Lord Aeron. En ese sentido, esta era mi oportunidad de aprovechar el futuro próspero que deseaba. Me habría reído, pero no sería una buena idea poner nerviosos a las mismas personas en las que confiaría en el futuro cercano.
Controlando mi expresión para que volviera a ser gentil y compasiva, seguí sonriendo y saludando. El resto de la procesión fue borroso, pero la lenta progresión y el servicio constante a mis admiradores me cansaron. Cuando llegamos al puerto, encontré a Artas esperando con una expresión de sorpresa y preocupación en su rostro. Aplacando sus preocupaciones con algunas declaraciones selectas, me dirigieron a mi camarote en el barco y me quedé dormido en el momento en que mi cabeza tocó la almohada. O el barco había zarpado mientras yo dormía. El viaje fue tranquilo y seguro, especialmente porque el barco en el que viajaba estaba en medio de la formación de la flota. Cada vez que salía a cubierta, me acosaban personas que intentaban establecer una conexión conmigo. Pasaron semanas hasta que eso se calmó. Me llevó incluso más tiempo acostumbrarme a la atención, tanto sutil como obvia. En este punto, había pasado más de un mes desde que comenzó el viaje. Todos querían charlar conmigo y los miembros influyentes a bordo querían hablar en privado con tanta frecuencia que estaba casi harto. No parecían entender la idea de que si no tenían nada que ofrecerme, entonces no deberían molestarse. Aunque mantuve mis palabras educadas, hubo más de un par de ocasiones en las que me sentí muy tentado a lanzar una diatriba. Aún así, había algunos a quienes no podía darme el lujo de ignorar, incluso con lo molesto que estaba. Uno de ellos era Galen Trollbane, hijo del rey Thoras Trollbane de Stromgarde. Lady Tanya, creo que una alianza matrimonial entre nosotros devolverá mi reino a la alianza. Príncipe Galeno, no soy tan influyente como crees. Disparates. Su barba bien cuidada se arrugó mientras sonreía. Se suponía que era una sonrisa encantadora, pero parecía tan falsa como la mía. Mi pueblo nunca había sido muy creyente, pero creo que es necesario un cambio. Una santa como tú podrá traer la iglesia a Stromgarde. Nos paramos en el borde de la terraza, justo antes de la barandilla. Había cierta distancia con los demás miembros de la tripulación para garantizar cierto nivel de privacidad, pero era obvio que había gente escuchando. Si a Galen le importaba, no lo demostró. Llevaba su armadura, pero tenía un aire principesco, una mezcla de encanto y arrogancia que provenía de una persona de origen influyente. La mayoría de la gente lo consideraría guapo, y ciertamente estaba tratando de imponerme pesadamente con la forma persistente en que lo estaba presionando. Solo se había vuelto más frecuente a medida que nos acercábamos a Rasganorte. No fue el primero en hacer una propuesta, ya que había bastantes de familias ricas e influyentes, así como otras que no lo eran. Una de las más notables fue una carta del rey Hengraimane de Kilnias, quien le ofreció la mano de su hijo adolescente en matrimonio. No estaba dispuesto a aceptarlos. Lo que la gente no entendía acerca de casarse con poder y riqueza era que, a menos que realmente tuviera una muy buena relación con mi cónyuge, esencialmente sería yo trabajando por el resto de mi vida. Sería como casarme con mi jefe. Estaría en constante riesgo de ser despedido. Mi matrimonio se convertiría en mi trabajo, lo que lo convertiría en una dura prueba con poco tiempo de inactividad y muchas horas extra. Si esto se pareciera en algo a la época medieval de mis viejos mundos, entonces el divorcio solo ocurriría en caso de muerte, por lo que un despido era esencialmente un asesinato premeditado o un asesinato. Con ese tipo de negativas, era de extrañar que rechazara este tipo de propuestas. Preferiría hacer mi fortuna con mis propias manos y ser libre de hacer con ella lo que quisiera. No estoy pensando en casarme en este momento. Tal vez cambies de opinión en el futuro, dijo Galen. Le pedí al príncipe Artas que te perdonara para las tiendas de los curanderos. Aunque es el príncipe heredero de Lord Aeron, no debería acaparar a una santa de la iglesia para él solo. Beneficiaría mucho más a nuestros ejércitos si trabajas para el conjunto mayor. De hecho, una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Creo que seré un visitante frecuente. Pensé que solo trajiste una brigada. Mi señora, una brigada completa son 4000. Mientras que una legión de la Alianza puede tener 8000 soldados, mis guerreros valen 4 de los suyos. Necesitarían 2 legiones para igualar la fuerza de una sola brigada Stromgarde. Príncipe Galeno, la jactancia tiene un límite. No es una jactancia cuando es un hecho, dijo Galen con orgullo.
Mientras Lord Aeron ha engordado gracias a la paz, Stromgarde ha luchado continuamente contra la marea cada vez más invasora de los trolls. ¿No significaría eso que no visitarás las tiendas de los curanderos con frecuencia? Se quedó helado por un momento. Luego se rió. Estaremos en primera línea a menudo. Incluso los más resistentes terminarán ensangrentados después de un tiempo. Veo. Miré hacia el cielo nublado. Galen se quedó a charlar unos minutos más antes de irse. En cuanto a mí, seguí simplemente mirando las nubes oscuras y las olas agitadas. Bueno, eso no fue lo único. Nos acercábamos a donde estaban el resto de las flotas. Había cientos de barcos apilados en filas, esperando con anticipación. Más allá de ellos, a gran distancia pero aún a la vista, estaban las costas heladas de Rasganorte. Nuestra flota de barcos se estaba separando de la formación, moviéndose para crear una línea para encajar en las últimas filas de la marina. Cuando la tripulación comenzó a trabajar a nuestro alrededor, gritando mientras comenzaban sus preparativos, no tuve ninguna duda de que los soldados a bordo se estaban preparando. En un par de horas, después de que nuestro grupo se hubiera unido completamente con las flotas principales, comenzaría la invasión. Si bien tenía una idea básica de lo que sucedería, la mayoría de los planes aún se mantenían en secreto. A pesar de eso, era obvio que sería una invasión marítima de las costas heladas de Rasganorte. Incluso desde aquí podía distinguir las torres negras en forma de pirámide que salpicaban las arenas de las playas. Había criaturas, demasiado confusas a esa distancia para distinguirlas, que se estaban acumulando en esas mismas playas. Que yo sepa, los buques de guerra estarían bombardeando las costas mientras que los soldados usarían botes más pequeños para realizar un asalto anfibio. Me recordó la invasión de Normandía, y si fuera algo así, entonces sería una operación desgarradora. No es que me importara mucho ya que me quedaría en el barco de guerra hasta que la playa estuviera segura. ¿O cómo se llegó a esto? Estaba de pie con Artas en la parte trasera de una nave de desembarco de techo abierto hecha de madera y metal. 40 soldados estaban en el medio del barco de transporte, de pie, pero las paredes de la nave eran lo suficientemente altas como para proporcionar cobertura, siendo la delantera más alta. Adjunto a la parte trasera había un motor de cohete que, afortunadamente, aún no se había encendido. Si así fuera, entonces probablemente no tendría ninguna posibilidad de salir de esta situación. Si este pareciera el tipo de barco de transporte que se usó en las guerras mundiales de mis mundos anteriores, entonces estarías absolutamente en lo cierto. El hecho de que existieran, solo podía culpar a los gnomos. En los mares que nos rodeaban, pude ver cientos de otras lanchas de desembarco y más descargadas de los buques de guerra detrás de nosotros. En los otros barcos encontré lacayos, caballeros, paladines, arqueros, magos y fusileros preparándose sombríamente. De hecho, vi a Galen parado en una de las lanchas de desembarco, mirándome con expresión confusa, como si me preguntara qué estaba haciendo en el asalto principal. No es que hubiera alguna forma de comunicarle mi consternación. Por encima de nosotros, los girocópteros, máquinas voladoras gnomas equipadas con turbinas, una especie de carga útil de bomba y una ametralladora montada, eran piloteados por enanos que se mantenían firmes en el cielo como una masa de pájaros. Los buques de guerra que estaban detrás giraban lentamente para mostrar sus andanadas, apuntando sus diversos cañones hacia la orilla. En las playas, podía ver torres negras, zigurats, que tenían púas en forma de garras en la parte superior, sosteniendo mágicamente un gran fragmento de cristal verde que brillaba siniestramente. Rodeándolos a nivel del suelo había un ejército de muertos vivientes compuesto por demonios y esqueletos. Los nigromantes estaban atrás, más cerca de los zigurats. Sin embargo, también había algunas variedades más nuevas de criaturas a su alrededor. Si no hubiera estudiado los informes y documentos que recibió Artas, con su permiso, entonces no habría sabido qué eran estas criaturas parecidas a arañas. Eran demonios de las criptas, criaturas no muertas que atacaban con sus extremidades afiladas y sus redes. Peor era el hecho de que había filas de carros de carne en la parte trasera, ya preparados para liberar su carga de cadáveres explosivos.
Muy por encima de ellos había una nube de gárgolas que batían sus alas para mantenerse en el aire como un enjambre de langostas. No estaba seguro de cómo calificaban como no muertos, pero eso no cambiaba el hecho de que estaban allí en el campo de batalla. Quizás eran como cultistas y querían morir. Si ese fuera el caso, entonces era nuestro deber cívico conceder un deseo tan razonable. Incluso lo daría gratuitamente y sin condiciones, conforme a su mentalidad comunista, pero el problema era que en este tipo de escenario, no sería fácil. Las probabilidades siempre estuvieron en contra de los atacantes, incluso con una mente de caridad involucrada. Podían ejercer toda su fuerza mientras nosotros teníamos que llegar en oleadas, lo que garantizaba un alto coste de desgaste. La única manera de suavizar eso realmente era a través del sabotaje, y tenía buenas razones para creer que eso no era posible. Si pudieran simplemente acostarse y morir, eso también sería bueno. Nos ayudaría a concederles su deseo más rápido, por lo que sería una situación en la que todos saldrían ganando, ¿no? Esto realmente me hizo extrañar las bromas previas a la batalla que solía tener con mi batallón. Siempre había sido para aliviar la tensión antes de la pelea, pero se había convertido en una especie de tradición. Sin embargo, no había subordinados de los cuales estuviera obligado a responsabilizarme, y eso hizo más evidente que ni siquiera debería estar aquí. Le pregunté a Arthas por qué no estaba estacionado atrás, asegurándome de enfatizar mi lealtad y dedicación a Lord Aeron al afirmar que sería más beneficioso para el ejército si estuviera allí. Su respuesta: te dejé una vez en Earthilen y fuiste atacado por un Lich. Ahora, toda la plaga irá tras ti, dijo Arthas. Los cultistas y demonios han demostrado su capacidad para infiltrarse en las ciudades. Un campamento será un juego de niños para ellos. Estarás más seguro a mi lado que en cualquier otro lugar. ¿Qué podría decir en respuesta a eso? Si dijera que estaría más seguro atrás, sería menospreciar su habilidad. Dado que aquellos de linaje real tendían a ser orgullosos, entonces sin duda le picaría a un león dormido. En el peor de los casos, podría incluso generar un rencor a largo plazo que sería un obstáculo para mis perspectivas de futuro. Si ofendía al futuro rey, entonces no importaría que tuviera la gratitud de Stratolme. No tendría lugar en Lord Aeron. Con su estrecha amistad con Ventormenta, existía la posibilidad de que yo tampoco tuviera un lugar allí. Estaba seguro de que todavía podría arreglármelas con la influencia de la iglesia, pero se mantenían principalmente en Lord Aeron. Mudarse a cualquier otro lugar sería empezar de nuevo desde el punto de partida. La única otra opción sería aprovechar el matrimonio de Galen. Aunque consideré ese tipo de cosas como un último recurso, no era muy bueno en eso. Stromgard era uno de los reinos con menor influencia de la iglesia, por lo que no tendría mucho estatus político que me protegiera de un asesinato. Podía imaginarme a los guardias afuera de mi habitación abriendo la puerta voluntariamente para que entrara un asesino real. La propuesta de matrimonio fue una herramienta política para adquirir una pieza. Si la pieza ya no tenía utilidad, ¿qué sentido tenía conservarla? Bueno, yo era bastante atractiva, ¿no? ¿No podría simplemente mantener seducido a Galen? Como ex responsable de recursos humanos, supe mirar objetivamente mis propias debilidades. La sociabilidad y la seducción eran técnicas que estaban completamente fuera de mi alcance. No podía hacer lo que no entendía. Fue imposible. De hecho, si tuviera ese tipo de habilidad, ¿no sería mejor usarla para un objetivo más elevado como el de Arthas? Esto sería mucho más eficiente y productivo a corto y largo plazo. Bueno, no es que alguna vez sucedería. Era inútil pensar en cosas que no tenían posibilidades de hacerse realidad. Los cañones de los buques de guerra comenzaron a disparar en secuencia. Los fuertes estruendos de la artillería resonaron en un coro constante e interminable mientras grandes balas de cañón explosivas volaban en grupo. Surcaron los cielos y se estrellaron directamente contra la multitud de muertos vivientes en las playas antes de explotar en un incendio de fuego, arena y extremidades. Las costas se iluminaron cuando el color ardiente atravesó la oscuridad nublada, pintando la escena en un tono dorado.
Sin embargo, incluso con el fuego constante, la mella en los ejércitos de la plaga fue insignificante y cada agujero expuesto se llenó rápidamente con más cuerpos de no muertos. Algunas de las balas de cañón se estrellaron contra las torres, pero incluso yo pude ver que las estructuras estaban siendo reparadas lenta pero visiblemente mediante magia oscura. Cualquier idea de simplemente dejar que la artillería hiciera el trabajo por sí sola fue desterrada por la avalancha de gárgolas que surcaban el aire sobre el océano. Los girocópteros se movieron para interceptar, con sus motores de cohetes encendidos. Dispararon a los monstruos voladores que se acercaban con sus ametralladoras. La ráfaga de disparos atravesó las alas de las gárgolas, enviándolas a caer a las heladas profundidades del océano, incluso mientras los pilotos enanos se lanzaban hábilmente y maniobraban en el caos. Si bien los enanos podrían mantener el aire, los girocópteros eran limitados. Sin más apoyo antiaéreo además del de los magos y arqueros que disparan desde los buques de guerra, eventualmente se agotarían y luego los buques de guerra quedarían expuestos. Sabía que Arthas se dio cuenta de esto cuando su rostro se volvió sombrío. Arthas levantó su martillo hacia la orilla. El conductor encendió el motor del cohete y la nave de desembarco salió disparada. Un chorro de agua me golpeó la cara, testimonio de su velocidad similar a la de una lancha motora mientras se dirigía hacia la orilla. A nuestro alrededor, las otras naves de transporte hicieron lo mismo, encendiendo sus propios motores y avanzando como cohetes. Flechas y magia verde nos asaltaron, pero los altos muros de la nave nos protegieron. Los proyectiles resonaron y explotaron en el blindaje del vehículo, sacudiendo pero sin ralentizar el transporte en lo más mínimo. En este sentido, yo estaba en la posición más segura en la parte trasera ya que, para llegar hasta mí, primero tendrían que atravesar la pared frontal de la nave de desembarco y 40 escudos de carne fuertemente blindados. Los cristales en la parte superior de los Sigurats se iluminaron y corrientes de energía mágica blanca fantasmal se dispararon hacia nosotros. Esquivar. El conductor asintió y giró hacia la izquierda. La corriente de blanco se movía lentamente, pero aún así golpeó con precisión el lugar al que íbamos a movernos originalmente, explotando en una explosión mágica que provocó que nos arrojaran chorros de agua a la cara. El transporte cerca de nosotros tomó una de las corrientes blancas de frente, la explosión mágica explotó en un ardiente resplandor blanco, deformando la armadura y desviando la nave de su rumbo. Mientras aguantaba, me di cuenta de que se estaba quedando atrás y que no podía soportar otra explosión. Como éramos una de las lanchas de desembarco en cabeza de la ola, nuestro transporte se convirtió en el centro de atención de las torres. Lo que pasaba con los tiros precisos era que eran predecibles. Si bien esto estaba bien si tenías suficiente velocidad, una vez que tocáramos tierra, sería mucho más difícil defendernos. Me aferré a la barandilla mientras el barco se desviaba continuamente hacia la izquierda y hacia la derecha con las aguas a nuestro alrededor explotando una y otra vez. Fue suficiente que me hubiera dado algunas náuseas, pero tal vez debido a mi constitución, en realidad solo me puso nervioso. Cuanto más nos acercábamos a la orilla, más podía ver la amplia extensión de brecha. Cubriendo esas arenas había masas de muertos vivientes, esperando con garras y espadas. La lancha de desembarco se sacudió furiosamente cuando el barco chocó contra tierra y corrió hacia la orilla, desplazando la arena húmeda. Escuché numerosos impactos a mi alrededor cuando otras lanchas de desembarco también llegaron a tierra. Prepárense. La orden de Arthas fue acatada cuando los soldados levantaron sus escudos tipo cometa, escondiendo sus cuerpos detrás de ellos. La pared frontal de la lancha de desembarco se cayó, estrellándose contra la playa y lanzando una ola de arena al aire. Flechas, rayos y espirales verdes de magia se estrellaron contra los escudos de la línea del frente, pero los soldados se mantuvieron firmes mientras cargaban hacia adelante. Por Lord Aeron y la Alianza. Los gritos de batalla resonaron no solo en mi grupo, sino también en los otros grupos de asalto al otro lado de la playa. Arthas corrió hacia adelante mientras un escudo dorado cobraba vida a su alrededor, su martillo de guerra se balanceaba y destrozaba los huesos de un guerrero esquelético. Los magos esqueleto y los arqueros continuaron lanzando fuego sobre nosotros, incluso mientras los demonios y los guerreros esqueleto cargaban imprudentemente entre nosotros.
El acero brillaba continuamente, incluso mientras huesos, carne y sangre, tanto frescos como podridos, navegaban por el aire. Las torres negras dispararon sus corrientes blancas y el carro de carne arrojó su carga útil de cadáveres, pero comenzaron a erigirse barreras doradas en todo el campo de batalla para disminuir los ataques. No vaciles. Arthas gritó incluso mientras avanzaba hacia la masa de no muertos. Siga mi ejemplo. Los lacayos y caballeros rápidamente reforzaron al príncipe, extendiendo cada vez más el bulto en la línea de no muertos. Barrera. La palabra de poder surgió de mi boca, erigiendo una barrera dorada alrededor de todo el grupo mientras los Siguraps comenzaban a enfocar su artillería mágica en nosotros. Si bien solo disminuyó la letalidad de los proyectiles, fue suficiente que, combinado con mi curación, siguiéramos avanzando. Afortunadamente, mi capacidad de maná aumentó con el crecimiento de mi cuerpo, lo que me permitió resistir la tensión del asalto de las torres negras. El sonido de la segunda ola de lanchas de desembarco impactando la costa sonó detrás de nosotros, pero esta vez, algunas de esas embarcaciones contenían máquinas de asedio. Aquellos vehículos de artillería móviles avanzaban retumbando sobre multitud de ruedas y rodillos, con 4 tubos de escape en sus espaldas arrojando humo y llamas. Los cañones en la parte superior explotaron, disparando balas de cañón que volaron por el aire y se estrellaron contra los Siguraps, explotando al impactar y enviando pedazos de la estructura negra volando. Incluso cuando la magia comenzó a reparar los bordes deshilachados de la torre, más balas de cañón atravesaron la estructura, algunas entraron por los agujeros y explotaron en las profundidades de los Siguraps. Una de las torres negras pronto desapareció, la luz del cristal gigante en la parte superior se desvaneció y la magia que lo sostenía en alto vaciló. El cristal cayó pesadamente, estrellándose contra el costado de la estructura mientras se deslizaba por la pendiente inclinada. Como en respuesta, un coro de rugidos resonó desde la lejanía tierra adentro. Desde detrás de las montañas lejanas, un grupo de dragones esqueléticos se elevó en el aire. Los Wyrms de hielo brillaban con una luz azul dentro de sus estructuras esqueléticas descarnadas, batiendo sus alas mientras se dirigían hacia el campo de batalla. No dejéis que destruyan las máquinas de asedio. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, pasaron volando por las playas y se dirigieron directamente hacia los buques de guerra. Los girocópteros, ya enfrascados en una feroz lucha aérea con el enjambre de gárgolas, comenzaron a disparar contra los dragones que se acercaban. Los buques de guerra lanzaron una gran cantidad de fuego antiaéreo en respuesta a la amenaza que se avecinaba. Incluso cuando los proyectiles golpearon a las bestias no muertas, simplemente arrasaron el bombardeo solo con su constitución. Los Wyrms esqueléticos ametrallaron a los buques de guerra, arrojando una corriente continua de escarcha. Congelando incluso el agua, avanzaron sobre los buques de guerra, produciendo una línea de hielo y muerte. Los soldados y magos en las cubiertas que no pudieron apartarse del camino lo suficientemente rápido quedaron congelados con expresiones de miedo. No fue suficiente para destruir los buques de guerra, la capa de hielo añadió peso que comenzó a contrastar con las porciones no congeladas, desgarrando lentamente los barcos. Desafortunadamente para nosotros, esto significó que el apoyo de artillería comenzaba a fallar. Mientras las máquinas de asedio se concentraban en eliminar los Siguraps, las artillerías de los buques de guerra estaban destinadas a reducir las multitudes masivas de muertos vivientes para evitar que las tropas terrestres fueran abrumadas. Sin su apoyo, la marea comenzó a volverse en nuestra contra, incluso cuando la siguiente ola de refuerzos llegó a las costas. A pesar de ello, no podíamos darnos el lujo de perder demasiado terreno. Si las máquinas de asedio se volvían vulnerables a los demonios y los esqueletos, entonces la batalla estaba prácticamente terminada. Sabía que Arthas se dio cuenta de esto mientras renovaba sus esfuerzos con furia. Luchó furiosamente en el frente, incluso cuando los no muertos intentaron cerrar la brecha que había comprado con poder y sangre. Detrás del ejército de no muertos, uno de los 3 liches flotó hacia adelante. Con indiferencia y pereza, levantó un dedo esquelético y señaló la brecha. O más bien, señaló a Arthas. Como si recibieran una orden, los Siguraps restantes cambiaron sus objetivos y dispararon su artillería fantasmal hacia la brecha.
Los proyectiles mágicos atravesaron la barrera dorada, desacelerando y perdiendo parte de su destreza mágica, pero lo que quedó fue más que suficiente para mordernos. El sudor goteaba por mi frente mientras continuaba con la curación. La presión disminuyó en los otros frentes, de modo que el paladín Datroan de la izquierda avanzaba mientras el paladín Bolvar atravesaba sus fuerzas de la derecha. Sin embargo, a pesar de los obvios avances de las fuerzas de la Alianza, las torres todavía se centraban en Arthas. ¿Por qué siempre me vi obligado a este tipo de situaciones? Apreté los dientes con odio ante lo que obviamente era la manipulación de Ser Décimo. ¿Por qué si no apuntarían a Arthas por encima de todo en lugar de a un objetivo más fácil? ¿Por qué no uno de los otros paladines? A pesar de mi inmensa desgana, no había forma de evitarlo. Maldito seas, Ser Décimo. Señor, escucha mi oración. Abrí la boca y hablé. A pesar de querer que fuera un pequeño susurro que nadie escuchara, el poder se infundió en esas palabras independientemente de mi voluntad, de modo que atravesó la caótica sinfonía del campo de batalla como una cuchilla a través del papel. Las cabezas se volvieron cuando sentí los engranajes de mi corazón girar, la energía llenando el tipo 95 escondido en su interior. Ya no estaba suministrando maná a mi bastón de batalla, el orbe en la parte superior se volvía cada vez más tenue, incluso mientras el poder continuaba inundando mi corazón. La energía blanca y brillante se filtró de mi piel, apareciendo como un aura visible mientras formaban círculos rúnicos en el aire a mi alrededor, escrituras escritas dentro de las líneas. Dame el poder y en ese momento, fue como si los latidos del mundo hicieran eco. No se escuchó ni se sintió, pero es innegable que existió. Todos los que dieron testimonio, su mirada se volvió hacia la fuente de todo. Yo. Sin abrir los ojos, supe en ese momento que yo era el centro de toda su atención. Cuando cerré los ojos. ¿Cómo supe esto? No lo sabía, pero sabía que era cierto de todos modos. Cuando abrí los ojos, una luz dorada brilló dentro de los límites de mis pupilas, filtrándose por los bordes. Para manifestar los milagros de Dios en este mundo. La barrera dorada que se desvanecía ante mí explotó con luz. Se expandió más allá de todas mis expectativas, extendiéndose por todo el campo de batalla, abarcando incluso los carros de carne en la parte trasera. Los guerreros demonios y esqueletos retrocedieron, pero recuperaron el equilibrio y avanzaron. Sin embargo, cuando lo hicieron, se encontraron ralentizados, como si se movieran bajo el agua. Por el contrario, los lacayos y los caballeros avanzaron sin obstáculos, cortándolos y destrozándolos. El paladín, Bolvar Fordragón, miró asombrado la luz que los rodeaba. Extendió la mano, queriendo tocar la mota dorada, pero su mano la atravesó como una ilusión. A pesar de eso, podía sentir un cálido consuelo a su alrededor. Ella realmente está conmovida por la luz, es la Santa. Tanya la Santa. Alabada sea ella y alabanza a la luz. Debe ser un nuevo evangelio contado por la luz. Un Dios de la luz nos está cuidando. El Santo. Es el Santo. Bolvar. Ella no hizo esto para que puedas quedarte ahí y mirar boquiabierto. Sal y pelea. Nuevos gritos de batalla resonaron cuando comenzó un nuevo asalto. Con la presión reducida, las máquinas de asedio pudieron derribar los Sigurats uno por uno, liberando a las tropas terrestres para ayudar con fuego antiaéreo contra las gárgolas y los Wyrms de hielo. Debido al cambio de marea y sabiendo que la batalla estaba perdida sin suficientes Sigurats, los liches y su séquito finalmente abandonaron el campo de batalla, retirando a sus ejércitos en una retirada de combate. Una vez que se fueron, lo que había sido una batalla agotadora se convirtió en una limpieza mundana. En ese momento, la energía del tipo 95 ya me había abandonado y la barrera se había desvanecido, pero los efectos ya habían cambiado todo el curso de la batalla. Conocía bien los efectos secundarios del Type 95, especialmente en mi memoria, pero aquí no había nada de eso. Recordé lo que pasó claramente. Los cánticos todavía estaban frescos en mis labios y pude controlar mis acciones después del apuro inicial. Mientras los engranajes se desaceleraban, había profundizado en el almacenamiento de maná reunido por la función de solidificación mágica del tipo 95 que había funcionado pasivamente durante estos meses, incluso cuando estaba en coma, para complementar mis hechizos.
Ayudó a minimizar y estabilizar a los heridos, especialmente después de los combates. Con lo mucho que había aportado nadie me cuestionó por descansar. Mientras observaba al ejército de la Alianza asesinando a los supervivientes y arrastrando los cadáveres para quemarlos, no pude evitar tener sentimientos encontrados. ¿Qué clase de guerra ridícula es esta? Se suponía que la guerra era una herramienta política para promover una agenda. Recursos, territorio e influencia. A veces, esas guerras se cometieron por razones tontas, pero eventualmente se pudo alcanzar la paz. Cuando un lado inclina la balanza, el otro pediría una tregua. Si ambas partes llegaban a un punto muerto, entonces sería cuando se convertiría en una picadora de carne, que arruinaría a los ciudadanos productivos y produciría hamburguesas en serie. Sin embargo, casi nunca llegaría a esa conclusión de desgaste ya que el objetivo siempre era otra cosa. Algo alcanzable. Pero ¿qué pasa si el objetivo fuera el desgaste? Entonces fue cuando solo podía haber una guerra de aniquilación. Hasta que un lado no fuera reducido a polvo, no habría paz. Ninguna tregua. Sin fin. Guerra sin fin. Bueno, esto era esencialmente ese tipo de guerra, pero mientras pudiera inclinar la balanza a favor de mi lado, eventualmente se convertiría en una bola de nieve hacia la victoria. Esta batalla fue una victoria. No había duda sobre eso. Se había logrado un punto de apoyo en el continente y las bajas habían sido bastante leves considerando las fuerzas a las que nos enfrentábamos. A este paso, no pasaría mucho tiempo antes de que la guerra terminara, pero ya me había comido esas palabras antes. Valía la pena ser cauteloso, sobre todo porque lo mejor para el Ser Décimo sería prolongar la guerra, reunir más creyentes fervientes y difundir su religión falsa. Me sentí repugnante al verme obligado a avanzar en la agenda de Ser Décimo. Más de unas cuantas personas se me acercaron y me preguntaron sobre el Dios del que hablé, pero les dije que era solo que, en momentos de estrés, pensaba en la luz como una persona y no como un concepto. Les dije que no había nada más. Por supuesto, pude ver que había cierto escepticismo ante mis palabras, pero finalmente desaparecieron. Simplemente no estaba seguro de que también los convencí, pero si pudiera retrasar el objetivo de Ser Décimo en cualquier medida, sin duda lo haría. Tanya. Me volví para ver al príncipe Arthas caminando hacia mí en la playa de arena. Príncipe Arthas, deberías estar descansando. ¿No es eso lo que deberías estar haciendo? Arthas dejó su martillo de guerra, el bloque de piedra presionó contra la arena. Se apoyó en el mango y, con una leve sonrisa en el rostro, me miró de arriba a abajo. No podía culparlo ya que habían pasado 4 meses desde la última vez que peleé a su lado, y la última vez que lo hice, había caído en coma. De hecho, su preocupación por mí era algo bueno ya que eso significaba que mi valor estaba aumentando ante sus ojos. Le devolví la sonrisa. ¿Cómo es que un cuerpo pequeño como el tuyo contiene tanto poder? Solo la luz lo sabe, mi príncipe, respondí vagamente. Tal vez sí. Cogió su martillo de guerra. Supongo que no importa. Esta batalla asestó un gran golpe, pero de ahora en adelante, las batallas serán más duras. ¿Me seguirás? Alguien tiene que mantenerte con vida, dije con amargura. Él se rió en respuesta. Eso es cierto, dijo Arthas con una sonrisa. Eso es muy cierto. Mirando hacia abajo, vi un estandarte de batalla caído. Estaba cubierta de arena y salpicada de sangre. Agachándome, cogí el mango y sacudí la arena de la bandera. Levantándolo mientras me ponía de pie, hundí el extremo inferior en la arena entre algunas rocas, girándolo hacia adelante y hacia atrás para cavar un agujero mientras un rayo de luz atravesaba las nubes y brillaba sobre mí. Cuando lo solté, el estandarte de batalla estaba erguido, la bandera iluminada por el sol y ondeando con el viento. Se escuchó un coro de rugidos que me sobresaltaron y casi me hicieron saltar. Mirando a mi alrededor, encontré una multitud de soldados que se habían reunido alrededor, al mismo tiempo que se reunían más en los bordes. Todo esto por simplemente arreglar un estandarte de batalla. Pude ver a muchos otros parados en otras áreas, siendo prácticamente ignorados. ¿Qué hizo que este fuera tan especial?